Buenos días a todos. Creo que se me oye bastante bien. Espero que estéis bien. Hemos disfrutado de un muy bonito tiempo de alabanza y ya meditando en este salmo. Espero que ya os hayáis quedado con muchas de las cosas que Sam estuvo compartiendo con nosotros. Algunas las vamos a tener que repetir porque es que no se puede inventar, pero qué bueno es que ya hayamos cantado tantas cosas que vamos a encontrar en estos salmos. Y de alguna manera ir todo en sintonía en torno a este tema tan bonito. Como decía Abraham, estamos comenzando una nueva serie de estudios bíblicos. Hemos estado durante 11 semanas, me parece que han sido, estudiando a partir de un libro que se llama Hacia el conocimiento de Dios, y es un tema que hemos dejado durante unas semanas ahora, vamos a dejar para recuperar dentro de unos meses y continuar con ese estudio en profundidad del carácter de Dios, de lo que es Dios. Pero vamos a detenernos durante las próximas semanas en Salmos. Entonces tenemos este cuadernillo, el de 7 semanas en Salmos, que algunos ya seguramente lo tenéis y que a partir del día de mañana pues empiezan a hacer los devocionales siguiendo las meditaciones de este libro. A los que nos estáis siguiendo también por YouTube o por las redes sociales, en la descripción del vídeo vais a encontrar también el enlace para poder adquirirlo. Y bueno, pues si no lo buscáis en Amazon directamente, poniendo 7 semanas en Salmos, volumen 2, lo vais a poder encontrar. Y es un material muy útil para poder estudiar cada día un poquito de la Biblia y poder así ir alimentándonos, porque cada día necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y la verdad es que la introducción que ha hecho Sam sobre los salmos, y los que también seguís por redes sociales habréis leído también ese párrafo que él hizo explicando sobre los salmos, nos viene genial para centrarnos en este tema y para darnos cuenta de la riqueza que tiene este libro dentro de la Biblia. El libro más largo de la Biblia, el libro que está más o menos al medio de todas las Biblias. Si no sabes encontrar un libro de la Biblia, Salmos seguramente lo encuentres, porque es tan grande que abres la Biblia, mueves un poquito y seguro que ya caes en Salmos. Y también un libro muy fácil de leer, muy sencillo de entender lo que allí se nos dice. Es un libro bueno para cuando alguien no sabe nada de Dios, alguien que realmente nunca ha tenido una Biblia en sus manos, puede empezar por Salmos y va a encontrar cosas que va a ser muy difícil que no conecte con ellas. Porque realmente es un libro que está empapado de humanidad. Es un libro que es muy difícil que no nos veamos reflejados en él. Como nos decía Sam, es muy difícil que no haya alguna circunstancia de tu vida por la que pases que no se encuentre en los Salmos. Los Salmos han sido llamados el espejo del alma. Atanasio, uno de los padres de la Iglesia, los llamó el espejo del alma. El reformador Juan Calvino dijo que eran una anatomía del alma. Era como si fuera un médico que está haciendo ahí una operación y va diseccionando. Pues estos son los salmos con respecto a nuestra alma, a nuestro ser. ¿Por qué? Porque todo lo que puedes encontrar en cuanto a pensamientos, deseos, emociones, experiencias personales, respuestas a esas experiencias, las vamos a encontrar en esta colección de canciones. Los salmos son canciones escritas para expresar. Normalmente cuando cantamos algo, ¿por qué cantamos lo que cantamos? Cuando cantamos, ¿qué hacemos? ¿Por qué los seres humanos cantamos? Esto es algo que los antropólogos llevan mucho tiempo preguntándose. Y de hecho intentan averiguar cuáles fueron las primeras canciones de la humanidad. De las primeras cosas escritas que tenemos, los primeros registros escritos que tenemos del ser humano, entre los primeros están las canciones, los poemas, porque realmente son expresiones que queremos que perduren, expresiones que queremos transmitir a otros. Cuando cantas es muy raro que lo hagas para ti. Normalmente cuando cantas estás proyectando tu voz, estás intentando dar un mensaje, estás intentando que lo que dices le llegue a los demás. Y es más, cuando cantas, normalmente estás invitando a los demás a unirse a cantar contigo. Y esto pasa muchísimo, y en nuestra cultura muchísimo también, en la cultura gallega, porque vivimos en una sociedad que realmente le encanta cantar y le encanta escuchar música.
Y a nosotros también nos encanta, se nota, ¿no? En esta iglesia, que nos gusta la música. Nos gusta mucho la música porque la música nos ayuda a transmitir, nos ayuda también a conectar unos con otros. Y esto lo encontramos en los Salmos también. Por eso es tan fácil que canciones que se han escrito algunas hace 3.000 años, algunas incluso hace 3.500 años, pues la lees y dices, ostras, realmente se parece a lo que estoy pasando. O tiene algo que ver con respecto a lo que yo estoy viviendo. Y esto es lo que vamos a encontrar en Salmos. Muchas experiencias personales, muchas expresiones del alma, mucho sentimiento, un lenguaje cercano, un lenguaje entendible y un lenguaje que perdura y que nos ayuda a poder expresarnos. Pero no solo expresarnos hacia los demás, sino también expresarnos ante Dios. Algo muy peculiar de los Salmos y algo realmente impresionante es la manera en la que los salmistas le hablan a Dios. Gracias a los Salmos podemos hablarle a Dios sin tapujos. Sabemos que podemos abrir nuestro corazón y que a Dios no le va a asustar. A Dios no le va a asustar lo que se encuentra en nuestro interior, porque en los Salmos vas a encontrar a personas que le dicen a Dios, me tengo ganas de morir. Vas a encontrar personas que le dicen a Dios, Dios, ¿dónde estás? Que no apareces. Vas a encontrar personas que habla de los enemigos. Es un libro que habla muchísimo de enemigos y de situaciones en las que te enfrentas con otras personas o te enfrentas con situaciones inesperadas en la vida. ¿Y qué hace el salmista? ¿Qué hacen los salmos? Las presentan ante Dios. Y esto es algo muy importante, que los salmos nos van a enseñar a orar, nos van a enseñar a comunicarnos con Dios, a tener una relación más cercana con Dios, a reconocer a Dios como alguien más cercano, como alguien con el que podemos hablar sin tapujos, con alguien a quien podemos abrir nuestro corazón sin ningún problema, sin vergüenza, y realmente vamos a encontrar que cuando abrimos el corazón, como lo hacen los salmos, recibimos bendición. Ahora tenemos entre manos un salmo concreto, que es el Salmo 116, y yo he puesto como título a la predicación Un camino en alabanza. Un camino en alabanza, y luego intentaré explicar un poquito por qué. Pero el Salmo 116 en muchas Biblias, por ejemplo en las Biblias de la versión 60 tienen un título. Sabéis que los títulos son agregados que han hecho los editores que han hecho la Biblia. Los salmos no tienen títulos. Pero las personas que imprimieron las Biblias pusieron estos títulos para que de alguna manera nos dieran una idea o nos ayudaran a entender un poquito el concepto general. Y en la Biblia versión 60, Reina Valera, el título es algo así como canción de alabanza por haber sido librado de la muerte. Algo así, ¿verdad? No tengo ahora la Biblia aquí, pero es algo así. Una alabanza por haber sido librado de la muerte. Y esto va a ser lo que nos vamos a encontrar en este salmo, una situación, una experiencia personal de esas que marcan la vida, ¿vale? El Salmo 116, no sabemos quién lo escribió, como decía Sam, pero nos vamos a encontrar a alguien que vivió una experiencia de estas que te marcan. De estas experiencias que normalmente cuando tienes una cena y empiezas a contar anécdotas, esta la vas a contar. Porque es algo fuerte. Es algo muy extremo lo que vivió, y luego vamos a meditar en eso también. Y es un salmo que combina, en ese sentido, la alabanza con el testimonio. Es un salmo de alabanza, hay diferentes categorías de salmos, podemos agrupar los salmos por diferentes categorías, los hay más de alabanza, que invitan a alabar a Dios, los hay de testimonio, los hay proféticos, hay otros salmos que son más meditativos, como por ejemplo el Salmo 119, hay salmos que se llaman de penitencia, que son de alguien que está arrepentido y expresa su arrepentimiento. Y este salmo tenemos, por una parte, alabanza y por otra parte, testimonio. Se combinan estas dos cosas, de manera muy natural, además, y vamos a verlo también. Ahora, no sabemos cuál es el autor, pero sí podemos un poquito, dar algunos detalles que nos pueden ayudar. El Salmo 116, como decía Sam, se conecta o parece estar bastante conectado con la experiencia de Jonás. Entonces, no sabemos si cuando Jonás escribió o tuvo esa oración desde el vientre del pez, estaba recordando el Salmo, o si fue al revés, que alguien
escribió el Salmo pensando en la experiencia que Jonás había escrito, ¿vale? Esto no lo sabemos realmente, pero sí que podrá haber ciertas conexiones. Y bueno, todos seguramente conocéis la historia de Jonás, que realmente estuvo en una situación, pues, de esas que se suelen contar, ¿no? Estuvo tragado por un pez durante 3 días y luego salió, ¿no? Otro detalle que tenemos de este salmo interesante es que forma parte de un grupo de salmos que se conocen como el Jalel egipcio, ¿vale? El Jalel egipcio es una agrupación de los salmos que van del 113 al 118. Y estos salmos, la comunidad judía los cantaba y los sigue cantando o leyéndolos cuando se celebra la Pascua. También en las otras fiestas, pero sobre todo en la Pascua. Y si queréis saber más sobre el tema de la Pascua, tenéis un vídeo muy bueno que hizo Abraham. Creo que, si no lo habéis visto, de verdad, podéis verlo y os va a servir también para entender. Y allí cuenta cómo se cantaba estos salmos, o se leían estos salmos dentro de la ceremonia de la Pascua. Y podemos pensar que cuando en el Evangelio de Marcos se nos dice que cuando Jesús, después de tomar la Pascua y antes de irse a Getsemaní, allí dice, una frase muy, muy pequeñita, dice, y cuando hubieron cantado el himno, se fueron a Getsemaní. Y es posible que el himno que puedan haber cantado sea el 118, o podría ser toda la colección de estos salmos, desde el 113 hasta el 118. Así que es interesante pensar que Jesús leyó o cantó estos salmos justo antes de ir a la cruz. Es algo interesante también que nos puede dar perspectiva a la hora de leer este salmo y de meditar en él. Como decía, hay otros detalles interesantes, como por ejemplo que el salmo menciona los atrios de la casa del Señor en medio de Jerusalén, es decir, hace una referencia también a los peregrinos, al peregrinaje, a ir a la casa de Dios, donde se van a cumplir los votos, donde la persona iba a cumplir lo prometido. Y esto es otro de los detalles interesantes del Salmo. Así que tenemos delante un Salmo realmente interesante, que tiene mucho contenido y que, aunque no tenemos muchos detalles sobre su autor o sobre cuándo fue compuesto, sin duda podemos estar seguros de que ha sido un Salmo inspirado por Dios y que tiene un mensaje que es relevante para nosotros también en el día de hoy. Y vamos a ver 5 puntos en este Salmo. Yo os invito primero a leerlo. Vamos a leer el Salmo completo y luego vamos a ir poco a poco, pues, desgranándolo en sus estrofas e intentando aprender un poquito sobre lo que el Señor nos quiera enseñar en él. Dice el Salmo 116, voy a leer la versión, la Biblia de las Américas, pero bueno, podéis seguirlo también en vuestra versión, que va a ser muy parecido. Dice, amo al Señor, porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Los lazos de la muerte me rodearon, y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor, diciendo, te ruego, oh Señor, salva mi vida. Clemente y justo es el Señor, sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Yo creía, aun cuando decía, estoy muy afligido. Dije alarmado, todo hombre es mentiroso. Versículo 12. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Ah, Señor, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras. Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Pues un salmo creo que muy bonito y que yo creo que es de los más conocidos, sobre todo hay algunos versículos que
que son muy, muy conocidos en este salmo y que se usan mucho en diferentes contextos. Vamos a ver 5 puntos en este camino en alabanza que nos invita a transitar este salmo. El primer punto se refiere a los primeros 2 versículos y es un Dios que escucha, un Dios que escucha. El salmo se abre con esa proclamación tan tremenda: amo al Señor, amo al Señor. Es una expresión que se usa en el Antiguo Testamento no tan a menudo, y por eso llama mucho la atención cómo ya directamente empieza de esta forma el salmo. Muy contundente la declaración del salmista. Un amor que no es solo una emoción, sino también una decisión, una decisión. Amar implica conocer, amar implica sentimiento y también implica una determinación a actuar de forma que se honre a la persona o al ser amado. Cuando amamos a alguien, pues no nos quedamos quietos, no nos quedamos sin hacer nada, sino que nos lleva a tomar decisiones y a conducirnos de una cierta manera en la vida. Por eso esta declaración marca el tono que va a tener todo el salmo. Amo al Señor, y dice, porque oye mi voz y mi súplica. Es un Dios que escucha. Incluso dice más, ha inclinado a mí su oído. Y es una expresión que aparece en salmos, en otros salmos también, a menudo. El Salmo 145, 18 dice, cercano está el Señor a los que le invocan de verdad. No solo es un Dios que escucha, sino que es un Dios que se inclina su oído. Es como que se pone así cerquita para poder escuchar el clamor de sus siervos, de las personas que oran a Él. Y qué bueno es saber que este es un Dios que escucha, un Dios que escucha. En los salmos vamos a encontrar varios que ponen en contraste el contraste entre los ídolos que no escuchan y Dios que sí escucha. Para los autores de los salmos, en el Antiguo Testamento aparecía muy a menudo esta situación en la que se veía este contraste entre aquellos que sienten que son escuchados por Dios, saben que son escuchados por Dios, y aquellos que no saben si sus dioses le están escuchando. Entonces tienen que hacer cosas, tienen que especular, tienen que traer regalos a sus dioses, tienen que hacer todo tipo de sacrificios. Incluso había en el contexto del Antiguo Testamento personas que ofrecían a sus hijos en los brazos de los ídolos. El dios Moloch, que era uno de los dioses que había en la antigüedad, era un dios que se han encontrado figuras en la arqueología. Hace poco se ha encontrado un ídolo de Moloch, y es un ídolo que tiene unos brazos así extendidos, y lo que nos dicen es que era donde ponían a los niños para sacrificarlos. ¡Qué tremendo! Personas que llegaban a sacrificar a sus hijos en brazos de los dioses para ser escuchados. ¡Qué contraste con este Señor, al que podemos amar, al que pueden amar el salmista porque sabe que le oye, lo sabe, tiene garantías, tiene seguridad de que Dios le oye. Y estos 2 versículos, por lo tanto, serían un poco como un resumen de todo el contenido del Salmo, porque encontramos alabanza a Dios en ese amo al Señor, encontramos la respuesta de Dios, porque encontramos a un Dios que oye, y encontramos también el compromiso del salmista, que dice, le invocaré mientras viva, le invocaré mientras yo viva. Estos 3 elementos los encontramos a lo largo de todo el Salmo. El clamor del salmista, la respuesta de Dios y el compromiso final del salmista. El segundo punto que me gustaría que viéramos es una situación extrema. Como os decía antes, este salmo no cuenta pues que le pasó, que iba por la calle, se cayó y clamó a Dios y Dios le ayudó. No, cuenta una experiencia de real peligro, una experiencia profunda de peligro extremo, muy cercana a la muerte. Dice en los versículos 3 y 4, los lazos de la muerte me rodearon, los terrores del Seol vinieron sobre mí, angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor, diciendo, te ruego, oh Señor, salva mi vida.
Una situación extrema es lo que tenemos en este salmo. Lo expresa de una forma muy poética. Habla de los lazos de la muerte, los terrores del Seol. El Seol era el lugar donde en el Antiguo Testamento se pensaba que iban las almas. Se creía que iban las almas cuando una persona moría. Y por eso era un espacio o una idea de realmente perder la vida totalmente, ¿no? De estar en una situación de mucho agobio. Pero no es solo un peligro inminente, sino que parece que es un peligro más bien una situación que permanece y una situación que está permanentemente encima del salmista. Por eso dice, angustia y tristeza encontré. Es decir, el salmista está atravesando, no solo encontrando una situación difícil puntual, sino atravesando una situación difícil. Angustia y tristeza. La verdad es que, como decíamos antes, los salmos abren el corazón y nos muestran cómo somos y lo que realmente, lo miserables que podemos ser, lo difícil que puede ser la vida. Porque hay situaciones que a veces nos producen una angustia y una tristeza muy profunda. Y hoy en día tantas personas que sufren por diferentes circunstancias. Tenemos una sociedad muy avanzada, pero a la vez una sociedad en la que cada vez más personas tienen que consumir pastillas para poder dormir o que realmente tienen problemas de depresión. Y son circunstancias a veces tan difíciles las que tenemos que atravesar. El ser humano, a pesar de todos esos adelantos que tenemos, seguimos sufriendo. Y seguimos encontrando situaciones que son de angustia y de tristeza. Ahora, el salmista hizo algo aquí que es clave, y es orar al Señor. Invoqué entonces el nombre del Señor diciendo, te ruego, oh Señor, salva mi vida. A veces no necesitamos oraciones muy profundas, o a veces no necesitamos más que simplemente decirle, Señor, ayúdame, porque también podemos caer en la tentación de ser muy autosuficientes y a veces llegan circunstancias en las que no podemos hacer absolutamente nada. El salmista dice, los lazos de muerte me rodearon. Es como si estuvieran atándote desde diferentes puntos y tú no pudieras hacer absolutamente nada. Necesitas que alguien te libere. Necesitas a alguien que no seas tú, que te pueda librar de esa situación extrema. Se suele decir que todas las personas son ateas hasta que los motores del avión empiezan a fallar. Y entonces ahí ya empiezan a orar, ¿no? Es un tópico, ¿no? Pero también es cierto que hay veces que hay personas que se han acercado a Dios tras una experiencia muy crítica, una experiencia de sufrimiento profundo o de dificultad. Y vivimos en un mundo caído, en un mundo en pecado, y sabemos que a lo largo de nuestra vida vamos a tener que enfrentar en algún momento los lazos de la muerte. Ahora, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Por eso es un camino en alabanza, y ese es el título que le hemos dado a este estudio. Podemos tomar el camino de vivir, digamos, metidos en este camino de angustia y este camino de tristeza e intentar seguir adelante con nuestras fuerzas. O podemos tomar el camino de alabanza, que es el camino de contar con el Señor. El camino de hablar con Dios, de presentarle nuestra necesidad a Dios y a partir de ahí ver qué ocurre. No quiere decir que siempre se solucione la situación, pero ver qué ocurre. Y fijaos que aquí el salmista, vamos a ver el siguiente punto, una solución efectiva. Pero lo curioso es que tras el versículo 4 que dice, te ruego, Señor, salva mi vida, ¿qué nos esperaríamos? Yo lo que me esperaría de manera natural sería que el versículo 5 fuera, y el Señor me salvó. Y ya está, ¿no? Bueno, qué bien se resolvió. Pero el versículo 5 dice otra cosa. Clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó.
Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes, pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Fijaos que lo primero que el Salmo destaca no es lo que Dios ha hecho, sino lo que Dios es. Lo que Dios es. Clemente y justo es el Señor, compasivo es nuestro Dios. La palabra que utiliza aquí, clemente, en algunas versiones pone bondadoso, es una palabra que se usa 25 veces en el Antiguo Testamento y solo se usa para referirse a Dios. Es una característica propia de nuestro Dios, que nos habla de su carácter, de su bondad. Y hace unos domingos, pues, justo a mí me tocó hablar del carácter de Dios. Y leíamos versículos que se parecen mucho a estos, ¿no? Clemente es el Señor, misericordioso es el Señor, justo y compasivo es el Señor. Y así se muestra a lo largo de toda la Escritura. Es su esencia. Ahora, el salmista, fijaos, en su oración, tras su oración, él sabía, fuera la respuesta que fuera, que el carácter del Señor no iba a cambiar. El carácter de Dios es inmutable. Habrá veces que Él nos salvará, como fue en el caso del salmista, pero habrá veces que esa salvación no la vamos a experimentar. Ahora, podemos estar seguros y afirmar nuestra fe en que el Señor, como dice el versículo 6, guarda a los sencillos, que Él es clemente, Él es justo, Él es compasivo. Ese es nuestro Dios. Otro detalle interesante, no es un Dios que ayude o que guarde a aquellos que son ricos o a aquellos que son más piadosos o a aquellos que son más religiosos. Dice, el Señor guarda a los sencillos. En otras versiones dice a los humildes, en el versículo 6. Un Dios que observa el corazón, un Dios que observa el interior nuestro y que sabe bien cómo somos. Llegamos entonces a la respuesta particular, a esa respuesta. Estaba yo postrado y me salvó. Dice el versículo 7, vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Qué bueno poder decir al alma de uno, descansa, descansa, porque el Señor te ha ayudado, porque el Señor te ha colmado de bienes. Necesitamos muchas veces experimentar este descanso y que podamos llegar a ese reposo. Y como decíamos, va a haber veces que lo podemos experimentar en nuestra vida, otras veces que tal vez tendremos que esperar al reposo final, al cielo. Pero allí tenemos la promesa del Señor. Él es un Dios bueno. El versículo 8 dice, has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Fijaos estos tres elementos. Rescatar mi alma de la muerte, estoy tranquilo en mi ser espiritual. Mis ojos de lágrimas, es una cura de tus emociones. El Señor recoge tus lágrimas y te enjugará las lágrimas de nuestros ojos, ¿no? Lo dice el Apocalipsis, cuando habla de la ciudad futura. Y mis pies de tropezar, mi caminar, la manera en la que voy a caminar. Todo esto es lo que hace el Señor. En cuarto lugar, un destino eterno, un destino eterno. Dice el versículo 9, andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Yo creía, aun cuando decía, estoy muy afligido. Dije alarmado, todo hombre es mentiroso. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Un destino eterno, en este último versículo hemos leído, el 15, estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos, y nos hace pensar en esa perspectiva. Y el primero que hemos leído en esta secuencia es, andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Nos hace pensar en ese camino de la vida y en cómo vamos a caminarlo. Si tienes claro el destino al que vas, tu camino va a ser diferente. Si sabes a dónde vas, a partir de ahí tu vida puede cambiar. El destino nos va a ayudar a saber cómo conducirnos. Si sabemos que nuestro destino está en Dios, en el cielo, en la eternidad con Él,
vamos a vivir de una manera diferente. Y esta es un poco la idea que yo veo aquí entre el versículo 9 y el versículo 15. Porque el Señor no es un Dios de momentos puntuales, sino que es un Dios que, como dice el versículo aquí, nos ofrece un camino en el que caminar junto a Él. Hay otras versiones que dicen, caminaré bajo la mirada del Señor o bajo la atención del Señor. Es un poco esa la idea que está en este versículo. En la tierra de los vivientes, es decir, esta tierra. Aunque a nuestro alrededor a veces parece que hay muchos que están muertos. Incluso nosotros a veces parecemos no demasiado vivientes, pero aquí el salmista toma el compromiso y dice, voy a caminar delante del Señor. Voy a caminar bajo la mirada del Señor, bajo la sombra de sus alas, como dicen otros versículos de los Salmos. Este es el compromiso del salmista de vivir consciente de la presencia de Dios, y es una decisión que va a marcar su conducta, no solo privada, sino también hacia el mundo. Y por eso él dice que está en la tierra de los vivientes, es decir, que sabe que su camino es en un ámbito en el que hay otras personas. Y también dice en el versículo 11, dije alarmado, todo hombre es mentiroso. Un versículo un poco extraño aquí en medio, ¿no? Pero que nos hace pensar en las decepciones que te puedes llevar cuando intentas buscar soluciones que no sea la solución de Dios. Y por eso a nuestro alrededor vamos a encontrar que hay mucha mentira. Pero todo hombre es mentiroso implica que no solo los demás mienten, sino que yo también. Con lo cual mis soluciones, mis ideas, también pueden ser incorrectas. Por eso nos conviene andar delante del Señor, andar bajo la sombra del Señor, aprender de su palabra, que sea ella la que nos ayude a tomar una conducta adecuada en nuestra vida. Que sepamos ese destino que tenemos y a partir de ahí podamos caminar ese camino que el Señor tiene para nosotros. El versículo 10 dice, yo creía aún cuando decía, estoy muy afligido. Y nos habla de ese caminar por fe. Yo creía, la fe, aún en medio de la dificultad. Y como hemos visto, el salmista pasando por tristeza y angustia, clamó al Señor. Y aquí este versículo un poco recuerda esa situación. Y dice, yo creía, aun cuando decía, estoy muy afligido. La fe que nos va a ayudar a caminar. ¿Qué daré al Señor, versículo 12, por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de salvación e invocaré el nombre del Señor. 3 veces el Salmo dice que invocaré el nombre del Señor. Y esto nos lleva al último punto, que es un compromiso evidente. Un compromiso evidente. Versículos 16 al 19 dice, Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras. Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Repite en este versículo 15 y versículos 16 y 17 lo que ya decía en el 12. 2 veces dice que va a cumplir con sus votos. ¿Qué son los votos? Bueno, supongo que todos sabéis lo que son los votos matrimoniales, ¿no? Pues los votos de los que se habla aquí en la Biblia, en este texto y en muchos otros textos, es algo muy parecido. Es hacer una promesa que tú vas a mantener y que tú vas a cumplir. Y era algo muy serio. De hecho, en la Biblia se advierte en varios textos que no hagamos votos a la ligera, sino que cuando hagamos una promesa, que realmente seamos capaces de mantenerla y tengamos la firme determinación de hacerlo así. Los votos que se hacen ante el Señor se cumplen. El salmista dice que va a cumplir sus votos, pero no son votos privados. No es algo que se quede en la esfera de lo privado, ni en la relación, solo en la relación personal con Dios. A veces, por supuesto, puede haber votos que sean de un compromiso que tú tengas con Dios y que tú le hagas a Dios
de algo íntimo tuyo, pero se manifiestan y se expresan en la comunidad, en presencia de todo su pueblo, dice el versículo 18, en los atrios de la casa del Señor, en la iglesia, bueno, en el caso del salmista, en el templo que estaba en medio de Jerusalén, en los atrios, en la puerta, en la parte delantera de donde todos podían ver que él estaba cumpliendo. No se trata solo de mostrar, sino que se trata de que lo que ha pasado en tu vida tú des testimonio de ello. No es una cuestión de hipocresía, sino que es una cuestión de cumplir con aquello que el Señor ha puesto en tu corazón. Y es importante que la alabanza a Dios también sea en el ámbito público, que los demás lo vean. Como decíamos antes, es un camino en alabanza, porque en el camino lo que tú cantas, los demás lo escuchan. Y eso es lo que el Salmo nos invita a hacer también. Nos podemos identificar con el salmista dándole gracias a Dios y que nuestras acciones de gracias sean públicas, que los demás puedan verlo y puedan compartirlo con nosotros. Además es una cosa bonita cuando podemos dar gracias a Dios, alabar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida y los demás se pueden unir a nosotros y alabarle a Él también. Esto es lo que el salmista quería hacer aquí, dar a conocer a todos lo que Dios es y lo que Él ha hecho en su vida. Por eso decíamos, es un salmo de testimonio y alabanza. Testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, alabanza, le doy gracias a Dios y los demás lo pueden ver y también pueden participar de esa alegría. En el camino de la vida, como decíamos, podemos contar con Dios o podemos escoger no contar con Él. Y si tenemos el destino garantizado y Él quiere estar con nosotros en toda circunstancia, pues eso va a marcar una diferencia. Incluso cuando no responda como esperábamos. Sabemos que es un Dios que escucha. En el caso de este salmo vemos una respuesta, una salvación de Dios, un obrar de Dios muy claro en la vida. Otras veces, tal vez esa salvación no llegue. Otra vez Dios pues no quiera obrar de la manera que nosotros esperábamos. Pero qué bueno es que nunca dejemos de contar con Dios en ese camino. El versículo 9 me gusta muchísimo. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Y ese es el compromiso que podemos hacer y que os invito a hacer también. Un compromiso de caminar delante del Señor. Lo que Dios hizo, hace y hará es una realidad presente, una realidad en la que puedo vivir hoy. Y puedo transitar ese camino en alabanza o lo puedo transitar en silencio. Tenemos que elegir cómo queremos vivir ante lo que Dios ha hecho por nosotros. Y os invito a que elijamos el camino de la alabanza, el camino en alabanza. Y ojalá que podamos ir juntos por ese camino, porque no es un camino que transitamos solos, es un camino en el que estamos como comunidad. Vamos a orar y terminar así este tiempo de meditación. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque es tan claro lo que tú nos enseñas a través de ella, Señor. Gracias por las experiencias de tantas personas que han visto cómo tú obras y han visto, Señor, cómo tú les salvas. Lo han dejado escrito en salmos como este, a los que nos podemos unir y que nos ayudan también, Señor, a poder expresar lo que hay en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por la salvación que tú has hecho por medio de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque como hemos estado meditando en el día de hoy, tú eres un Dios clemente, compasivo, justo, un Dios que escucha, un Dios que nos acompaña, un Dios que quiere formar parte de nuestras vidas. Y queremos, Señor, hacer ese compromiso de vivir en alabanza, de vivir dando testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas y vivir, Señor, vidas de agradecimiento y de comunión contigo. Aún pensando en ese destino final, Señor, en que estimada a tus ojos es la muerte de los santos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas y, Señor, que podamos cada día acudir a ti. En el nombre de Jesús, amén.